Y ya estamos con nuestro entrevistado de hoy en Duna Ciencia. Como cada día martes hacemos las entrevistas científicas y vamos a hablar de algo que en cierta medida hemos venido escuchando quizás hasta el hartazgo, pero que tiene otro giro en el trabajo de nuestro invitado. Me refiero a los algoritmos, a la inteligencia artificial, a los supercomputadores, pero nuestro invitado es especialista en el estudio de cómo aplicar justamente estas tecnologías en estudios, por ejemplo, sobre cáncer y envejecimiento. El doctor Alberto Martín es biólogo español, director del doctorado en biología computacional de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, es magíster en bioinformática y doctor en ciencias de la computación del University College de Dublín en Irlanda y jefe del grupo de redes biológicas que es parte del laboratorio de biología computacional. No te decimos doctor, te decimos Alberto. Yo soy Alberto, ya lo otro es solo trabajo. Ya, yo siempre digo que es un trozo de cartón, así. Bueno, Alberto, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Alberto, bienvenido. No, gracias por la invitación. Ya. Partamos por definir, me interesa trazar un poco tu propio camino entre la biología y la computación, ¿no? ¿Qué vino primero y cómo fuiste encontrando como tu lugar entre ambas, o maridando, si se quiere, ambas disciplinas, si se quiere? Es bien fácil, es bien largo, pero es bien fácil. Ya. Yo soy hijo de un profesor de enseñanza media que enseñaba ciencias. ¿Vale? En mi casa se respiraba lo que tiene que ver ya con las plantas, los animales, la ciencia así en general, en su sentido más básico. Pero a mí me dijeron, tú tienes que estudiar, ya, estudia lo que quieras, pero estudia. Y yo dije, yo quiero saber de los peces porque me gusta pescarlos. Y dije, donde aprendo eso es en biología, ¿vale? Con el tiempo me di cuenta de que en biología no se aprendía nada de los peces, ¿ya? Pero sí me enseñaron cómo funcionan los seres vivos por dentro, ¿vale? Cuando acabé la carrera, resulta que ya era muy lento, era muy aburrido. Yo me pasé ya muchos meses trabajando en un laboratorio de biología, ya de ecología acuática, ya con trocitos de peces con aletas, ¿vale? Era súper aburrido, no se avanzaba en nada, ¿ya? De ahí descubrí la bioinformática, me encontré un magíster, una cosa que era completamente nueva para mí. En bioinformática empecé a investigar ya y resulta que con los computadores ese trabajo ya yo me pasé 6 meses haciendo ya 100 PCRs idénticas a la semana en aquellos tiempos. Resulta que había bases de datos que con un poquito de conocimiento sobre el computador se podían usar para hacer lo mismo o mucho más con menos esfuerzo ya de la persona que está detrás del computador. De ahí descubrí que era el machine learning, el aprendizaje automático, ya el uso de grandes computadores. Y para mí fue todo ya si quiero saber de los seres vivos, que al fin y al cabo es lo que a mí me interesa, ya, los laboratorios tradicionales son lentos, ya son peligrosos, todo tiene etiquetitas, ya de esto mata, esto hace daño, ya, y además se me da mal, ¿vale? Entonces resulta que lo que sé hacer es usar todas esas nuevas tecnologías ya para generar conocimiento, lo que siempre me dediqué, que era la biología más sencilla, ¿vale? Parece un paso natural, aunque pueda sonar contradictorio a la vez. Y se menciona respecto a los algoritmos y a los supercomputadores que serían colaboradores de estudios, por ejemplo, del cáncer y el envejecimiento. Me interesa la palabra colaboración, porque con toda la locura, por así decirlo, de la inteligencia artificial, de los supercomputadores y de hasta qué punto van a interferir en nuestras vidas de manera positiva o negativa, ¿cómo funciona una colaboración entre dos entes? Es decir, un investigador, en el caso tú, y un computador. Mira, ya, la colaboración es más entre gente que hace experimentos y nosotros que sabemos usar el computador, ¿vale? Ya, no en con el computador mismo. O sea, en realidad yo siempre digo que los computadores son máquinas tontas, vagas, que no hacen nada si uno no les pide que lo hagan, y ahí hay que saber cómo decírselo, ¿vale? Entonces, ya eso hay que aprender a hacerlo, ya ahí es relativamente fácil. Lo que es más difícil es llegar a un punto medio con una persona que tiene un background completamente distinto al de uno, ¿vale? Eso es pura experiencia, puras malas experiencias y cómo uno tiene que entender la visión de la otra persona, ¿ya? Yo ahora mismo trabajo en múltiples tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, ya marcadores de envejecimiento estamos empezando, la verdad, ¿vale? Entonces, entender cómo un médico, un bioquímico, un biólogo celular, ya un inmunólogo, ya entiende lo que es el trabajo
¿ya? Y llegar a explicarles, a convencerles de que lo que yo hago es facilitarte la elección de cosas, ya de nuevas asociaciones entre componentes biológicos de las células o de progresión de enfermedad o de lo que sea, ¿vale? Es lo que es difícil, lo que lleva tiempo a aprender, ya. Por suerte o por desgracia llevo más de 20 años dedicándome a lo mismo y a día de hoy trabajo en 8 o 9 tipos de cáncer, 3 o 4 enfermedades neurodegenerativas, ya con múltiples tipos de seres vivos, desde plantas a bacterias, arqueas, ya. Pero al fin y al cabo, si me preguntas a mí, yo lo que hago es trabajar con matrices de datos, ya, con algoritmos que usan esas matrices con datos, y que después, ya gracias a esa colaboración, a esa experiencia, habiendo aprendido a entender qué es lo que quieren los demás, ya con esas personas llegar a decir, ya, esto es lo que ya se sabía, esto es lo nuevo y esto es lo que ellos después validan en el laboratorio, ¿ya? Claro. Muchas veces, sin esa validación en el laboratorio, yo solo encuentro asociaciones, ya, que te puedes creer o no, ¿vale? Pero que si alguien las valida en el laboratorio, es innegable que lo que hemos encontrado en el computador sirve, ¿ya?, para avanzar el conocimiento en algo. Ahora, ¿podría entonces uno esperar que en la manera en que, o la medida en que estas herramientas tengan grandes saltos en términos de eficiencia, de capacidad de computación, por ejemplo? Se habla mucho, no sé si aplica, pero de la revolución que va a significar la llegada de la computación cuántica a diferentes procesos de nuestra, digamos, actividades, por poner un ejemplo, digamos. Naturalmente, el perfeccionamiento de las herramientas de inteligencia artificial, etcétera. ¿Podemos ser optimistas respecto del ritmo de avance en la, por así decirlo, conquista de nuevas enfermedades o de enfermedades que nos han llevado mucho tiempo históricamente en descifrar? Mira, más que de las enfermedades, de las curas. Ya a nadie claro. le importa la enfermedad, sí. sino esto se puede arreglar o no se puede arreglar. La verdad es que, en mi opinión, ya, y yo soy muy optimista, tengo que decirlo, en lo que se está avanzando a día de hoy era impensable ya cuando yo me metí en este mundo. Ya el computador que yo tenía cuando entré a la universidad era infinitamente peor que el celular que tengo hoy, ¿vale? Entonces, a ese nivel, los computadores que yo usaba durante la carrera o durante el doctorado eran peores que el notebook que llevo a todas partes hoy, ¿vale? Los supercomputadores que tenemos aquí en Chile ya o cualquiera que haya por ahí eran impensables ya hace 15, 20 años, ¿vale? Entonces, cualquier pequeño avance en el mundo del computador, ¿ya?, yo lo traduzco a un avance increíble, no solo en eso, sino en la pura ciencia básica, entender cómo son los seres vivos en sí mismos, por el puro hecho de entenderlos, ¿ya? Es una cosa que a día de hoy es factible y viable, pero que hace nada de tiempo, ya, piensa que hace 10, 12 años se hizo el primer modelo de una célula entera, ya en micoplasma, ya en la bacteria más sencilla que hay. A día de hoy se están haciendo con células de humano modelos muy parecidos, un poco más incompletos, pero muy parecidos. ¿Ya? La complejidad en cuanto al número de componentes son varios órdenes de magnitud más. ¿Ya? Eso era inviable. ¿Ya? Cuando salió ese primer modelo inicial, todo el mundo decía, sí, es que es malo, pero es que era una cosa que no se veía posible cuando yo entré en este mundo, y a día de hoy estamos haciendo cosas ya que empiezan a simular tejidos enteros, ya a una escala un poquito grande, pero tejidos enteros. Entonces, dentro de 5 años no te puedo decir dónde vamos a estar, porque ya esto está difícil saber. No, está creciendo exponencialmente la cantidad de datos que hay, y ese crecimiento exponencial es lo que permite el uso de algoritmos cada vez más fiables y robustos que nos ayudan a procesar mejor esa data. Hablando específicamente de la supercomputación, es una palabra grandilocuente, ¿no? Tengo entendido, porque ahora hablamos de los avances propios de la computación, de la tecnología, Francisco mencionaba la inteligencia artificial, pero tengo entendido que más que un avance en un computador es una composición de procesadores que se unen aportando distintas materias y distintos funcionamientos para generar una fuerza unida mayor, como si fuera más colaborativo que el avance de la máquina misma. Es para entender lo que es la supercomputación. Mira, básicamente. La supercomputación, ya tienes razón, no es que creemos un computador cada vez más rápido y eficiente, es que podemos poner más computadores en el mismo sitio aportando al mismo tipo de cálculos. Hacemos cálculos a la misma velocidad que antes, pero muchos más cálculos a la vez. ¿Vale? Entonces, eso es lo que está permitiendo todos los avances, ¿ya?
En el campo de la inteligencia artificial ya son las tarjetas gráficas, ya que hacen muchísimos cálculos muy deprisa. Ya más lo que hago yo son los computadores más tradicionales, pero también es el número de operaciones simultáneas que se pueden hacer más que la velocidad de cada una de esas operaciones. Ahora, cuando hablamos de, y lo mencionabas hace unos minutos, esta constante búsqueda de patrones comunes, ¿cierto?, en enfermedades o entre enfermedades, de marcadores de ciertas patologías, etcétera. Decías tú que los hallazgos que se obtienen en un modelo computacional luego son ratificados o no en laboratorio, ¿correcto? ¿Recuerdas alguno particularmente que te haya sorprendido, que te haya parecido de esas cosas que uno mira y dice, no, tiene que haber algo malo acá y luego se ratifique en laboratorio? Mira, la primera vez que alguien validó algo que yo dije que me había salido en el computador, ya era la vez que menos avanzado tenía yo toda la línea de trabajo que tengo ahora, ¿vale? Entonces yo siempre lo pongo de ejemplo. Es increíble cómo ya un modelo computacional súper sencillo de una cosa ya era un puro filtrado de una base de datos súper, ya que lo puedo hacer casi con un lápiz y una hoja de papel. ¿En qué materia era, perdón? ¿En qué? Era en malformación del tubo neural en embriones que no responden a vitamina D. ¿Ya? Perfecto. Sí, en realidad en ratones ya que reproducen eso, ¿vale? Entonces era súper sencillo. Entonces nos pidieron ya, ¿podéis hacer algo más? Ya podéis procesarnos esta data ya. Sí, pero oye, mira, también podemos hacer esto otro. Entonces, con un modelo en forma de una red, ya dijimos, ya hay un factor de transcripción, un regulador de la expresión de otros genes que es clave, ya, o que parece que está controlando ya la expresión de esos genes que ya ha salido, ya, y parece que son lo que cambia entre la enfermedad y lo sano. Entonces, no solo validaron esos genes que sabían ya con el procesado, sino también ese regulador de esos genes. Entonces, cuando salió, ya lo silenciaban y se volvía a lo que tenía que salir cuando no estaba. Para mí fue increíble. Ya. Eso a nivel personal, ya en mi experiencia, es lo mejor que me ha pasado, ya que de repente algo que yo digo de verdad sirve ya para que alguien dirija un experimento y valide las cosas. Ya. Desde entonces yo digo que no sé si ha sido pura suerte o casualidades. Cada vez que han validado algo que hemos sugerido nosotros en el computador, ha funcionado, ¿vale? A lo mejor no a la primera, pero sí a la segunda. Ha acabado funcionando, ¿sí? Entonces, por eso esa primera vez. Ya, ahora estoy hablando de mi experiencia. Veces que cosas que eran impensables, cada día hay ciencia nueva demostrando que cosas que ayer eran que no, a día de hoy es que sí, ¿vale? Sí. Dale, Paula. No, quería recordarles que estamos conversando con el doctor Alberto Mártir, biólogo español y director del doctorado en Biología Computacional de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Sí, en esa misma línea, claro, es importante el punto porque, por un lado, podemos hablar de, gracias a estas tecnologías, gracias a no solamente a tenerlas, sino que a saber manejarlas, ¿cierto? Y a saber desarrollarlas, podemos avanzar más rápido. Pero también es interesante el darse cuenta de que no es solamente avanzar más rápido, es ver caminos que de otra manera no hubiéramos visto, ¿no? Mira, los algoritmos, yo siempre digo que en la ciencia hasta el año 2000 eran relaciones lineales, ya una correlación simple entre las cosas. Entonces toda esa ciencia de asociaciones fáciles de detectar ya se ha hecho. Ya el uso de estos algoritmos que requieren y se alimentan de muchos datos identifican asociaciones no lineales, no obvias, ya que no se podrían encontrar de otra manera. Entonces, esa es la ventaja. Ahora, gracias a todos estos datos que hay, se pueden encontrar ya cosas que antes no se podían ni ver ni pensar que se podían hacer, ¿vale? Y en el caso de esta dimensión de supercomputación y de algoritmos, etcétera, y de estos análisis, ¿el dicho lento pero seguro se aplica más en este caso o se aplica más que la velocidad fuera lo más relevante? ¿O hay una combinación de ambos? Hay una combinación, ¿vale? Ya, el desarrollo, ya el código que uno escribe para usar el supercomputador, ya lento pero seguro. Ya el supercomputador donde ejecutas el código, ya ese que vaya lo más rápido que se pueda. ¿Sí? O sea, tiene que ser ahí un equilibrio. Hay un equilibrio, sí. Ya la parte del desarrollo es la única importante a día de hoy, ¿vale? Es donde interviene el humano, ya cada vez el papel del humano es más fácil y llevadero, ¿sí?
ya todo ese desarrollo, el contarle al computador qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, ya es donde uno tiene que estar seguro y hacer las cosas bien. El computador, como dije antes, es una máquina tonta que solo hace lo que uno le dice que haga. Y reacciona también, claro, y si reacciona de una forma... Entonces, si el computador hace mal las cosas es porque uno se ha equivocado ya en ese desarrollo inicial, que es la única parte importante de verdad. Ahora mencionabas el desafío de comunicación, ¿no? Incluso en el laboratorio, desde tu especialidad a otras especialidades, ¿no? Encontrar ese terreno común para poder justamente expresarse. Y al respecto quería preguntarte, porque dado que tú además eres director del doctorado de Biología Computacional, ¿cómo observas en ese sentido los desafíos que hay y nuestra capacidad para responder a ello en términos de capital humano? Porque da la impresión, corrígeme si me equivoco, que se requieren nuevos tipos de científicos para integrar estos conocimientos, ¿o y no? también quizás con nuevos tipos de habilidades. Mira, el desafío está en convencer a la gente que no solo con el conocimiento en un área es suficiente a día de hoy. Ya. ¿Vale? Cuando yo acabé la carrera era impensable que se pudiera hacer algo de biología con el computador, pero después aprendiendo ya la bioinformática, el área general, bioinformática, biología computacional son lo mismo o distinto dependiendo a quién preguntes, ¿vale? Eso se lleva haciendo desde principios de los 90. ¿Vale? Entonces yo acabé la carrera en el 2003, ya era una rama de la ciencia que tenía ya más de 10 años de historia. A día de hoy ya los mismos años que tiene la inteligencia artificial como rama de la ciencia, ¿vale? Entonces, se están haciendo esos cambios, integrando múltiples áreas en múltiples carreras, no va tan despacio como fuera necesario, ya, o como yo considero que fuera necesario, sobre todo para poder alimentar esa multidisciplinaridad que es clave a día de hoy, no solo en la biología computacional, sino en cada vez más cosas. Claro, en todas partes, ¿no? Bueno, doctor Alberto Martín, agradecemos muchísimo tu presencia, muchas gracias por la iluminación en este tema tan interesante. Nos despedimos y nos despedimos también del programa, Francisco Aravena. Así es, cerramos hasta acá el aire fresco de hoy. No se ponga nervioso, nerviosa sobre todo, porque Polo Ramírez va a volver mañana ya. Esto no es definitivo. A tomar su lugar en el aire fresco. Paula Frederick, un gusto como siempre compartir el programa contigo.